Testimonio, podemos poner como título testimonio. Testimonio. Podemos nosotros reconocer cada uno, y creo que es una regla general, podemos reconocer que el testimonio de los cristianos en general ha hecho que la gente aborrezca el cristianismo. ¿Cuántos dicen amén? No solamente eso, sino que alguna vez o varias veces les he dicho que nosotros mismos hemos detestado el cristianismo y hemos aborrecido la idea de ser cristianos, ¿no? Nos ha parecido posiblemente hasta una locura pensar que nosotros íbamos a llegar a ser parte de ellos por causa de tanta hipocresía. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Amén? ¿Han vivido esto? ¿Sí? Es más, parte de mi testimonio es que yo dejé a la iglesia hace muchos años atrás justamente porque había alguien que me juzgaba de tal manera y alrededor contagiaba a la gente que yo no podía ni siquiera dar unos pasos en mi cambio de vida y estaba en los primeros pasos, pero había el juicio tan fuerte sobre mi vida que yo no quise más acercarme a la iglesia y poco a poco me alejé de Cristo y al final terminé en el mundo de vuelta. Pero Dios es bueno porque definitivamente hace obras maravillosas y en medio de nosotros y en medio del cristianismo sí hay vidas de verdaderos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Creo que nosotros como cristianos debemos reconocer que esto es verdad y que es un tema verdadero, un tema real y que no podemos obviarlo nosotros de que existe un testimonio horrendo respecto a los cristianos. Cristianos adúlteros que en su corazón están deseando todo lo de su prójimo. Cristianos soberbios que creen que son mejores que los de afuera. Cristianos condenadores que ponen cargas sobre los demás que la Biblia diría que ellos ni tocan con un dedo. Estafadores que en nombre del amor y la hermandad han dejado a más de uno a la espera de un pago de una deuda incobrable. ¿Alguien está diciendo? Vemos nosotros entonces que también encontramos líderes que se enseñorean de los demás y les han quitado la capacidad de tomar decisiones en nombre de la sujeción, en nombre de obedecer a los pastores. Vemos cristianos que aún son simplemente ladrones, que le roban a Dios y que no solamente roban a Dios en los diezmos y ofrendas, sino otros que quieren robar a los demás los diezmos y ofrendas. ¿Cuántos han entendido? Digan amén. Entendemos nosotros también que hay testimonios como aquellos cobardes que jamás hablaron de Dios en sus oficinas, universidades, colegios y menos en las calles, y cuánto más si realmente son como agentes secretos. Cobardes. De repente alguien tiene la frase famosa que dice: yo no quiero hablar de que soy cristiano ni de Cristo, sino quiero que vean en mi vida que realmente lo soy. Sería bueno que uno muestre con su vida que lo es y hable con su boca de Cristo, pero hay aquellos agentes secretos que están esperando ya el 5º año que alguien se dé cuenta que es cristiano en su oficina, y por ahí ya han muerto bastante sin Cristo, y otros ya se han perdido y se han divorciado porque no había nadie que les traiga esperanza, pero ellos no querían ser aquellos que hablan de Cristo, sino aquellos que demuestran con su vida pero nunca predican de Cristo. La Biblia los llamaría cobardes. Cada uno de nosotros puede decir que esa cantidad de cristianos existen, y cada uno de nosotros podría hacer una lista mayor de este tipo de cristianos. Estamos hablando del testimonio. Muchos en algún momento dijeron realmente: tengo asco, me indispone tanta hipocresía. Y me hace recuerdo Apocalipsis 3, 15, 16. Apocalipsis 3, 15, 16. Sobre estas personas o sobre tu vida o mi vida que en algún momento realmente ha tenido, la palabra es asco de tanta hipocresía. Apocalipsis 3, versículo 15 y 16, dice lo siguiente:
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces creo que el Señor también, de alguna forma, sintió lo que tú sentiste o lo que yo sentí frente a tanta hipocresía. Y dice claramente que si no eres frío o caliente, Él me vomitará de su boca. Puede ser que podamos encontrar más que esta interpretación de la Escritura en este tema, en esta porción bíblica, pero realmente el testimonio que nosotros estamos percibiendo por todas partes es así de real. No podríamos aún dejar simplemente estos ejemplos, y podríamos también acordarnos de aquellos ejemplos del cristianismo que simplemente se acomoda a cada grupo social o a cada persona, a cada grupo de personas. Y de repente ya se consigue un cristianismo donde si la gente le gusta el baile, bueno, hagamos una discoteca cristiana. Si a la gente le gusta, no sé, de alguna forma la pachanga, entonces hagamos una pachanga. Viviremos en pachanga, diremos que el gozo del Señor es la changa. Y de alguna forma acomodar siempre a Dios a una forma de vida, a la forma que quiere alguien, hacer a Dios a la imagen del hombre en vez de nosotros ser a la imagen de Dios. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Todo este testimonio seguro que es aborrecible, pero tristemente es real. Oh Dios, danos gracias, Señor bendito Dios. Vemos nosotros que Dios mandó señales para que sepan que Moisés venía de Él. No pueden ser estas señales de testimonios que nosotros vemos en abundancia, de todo tipo de testimonios, las señales de que Dios está con ellos, o posiblemente las señales de que Dios está con nosotros. Vemos nosotros entonces que Dios mandó señales para que sepan que Moisés venía de Él, en Éxodo 4, 1 al 4. La creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8, 19. Si había señal para Moisés y realmente la gente podía dar testimonio de que Moisés venía de Dios, también tenemos una multitud, la creación entera, que está esperando para que los cristianos en verdad se manifiesten, puedan mostrar de Cristo y puedan decir realmente con su vida y con sus palabras que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo es misericordioso, que Dios existe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay una necesidad urgente. La manifestación del creyente debería estar relacionado al fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ese testimonio que hemos dado, o los ejemplos de testimonios que he tratado de darles, no están cercanos a lo que dice la Escritura, porque la Escritura nos muestra que el testimonio real del creyente debería ser ese fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu es amor. Y no importa cuán espirituoso sea el cristianismo que han desarrollado o que vemos a nuestro alrededor, o en tan medio de toda esa hipocresía o ese acomodar a Dios a su manera, en medio de todo el testimonio que debe haber en el creyente debe ser el amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El amor definitivamente tiene paz. El amor tiene gozo. El amor tiene benignidad. El amor tiene mansedumbre. El amor tiene templanza, el amor tiene dominio propio. Solo puede ser el testimonio de alguien que tiene el Espíritu de Dios. Algunos hemos visto un testimonio espirituoso, donde la idea es entrar a un lugar y sentir algo especial. Que los sentimientos, que las emociones de alguna manera estén corriendo en las vidas. Otros hemos visto manifestaciones de un tipo espirituoso, donde de repente la gente tiene que temblar. Yo me acuerdo que cuando recién me acerqué al cristianismo, estaba parado en una iglesia acompañando a mi madre, y las personas a mi lado empezaban a temblar. Yo decía, esto debe ser tristapi, ¿no? Alguna enfermedad o algún tema así de moda, más o menos, ¿no?
Entonces, y algunas tenían tistapitrina. Yo no entendía lo que estaba pasando. Yo decía, y todos estaban diciendo que era el Espíritu de Dios. Más parecía, no sé, algún problema, algún ataque de esos fuertes de epilepsia o algo así. Pero a eso llamaba la presencia del Espíritu de Dios. ¿Qué testimonio pueden tener las personas que están buscando de Cristo cuando entran a un lugar como me pasó a mí y solamente la gente está temblando? Y la misma gente que está temblando termina saliendo de la iglesia y de repente no se junta con el gringo o no se junta con el indio. ¿Cuántos dicen amén? O cuando de repente en su barrio, como la tía Chunti, hasta los gatos se escapan cuando ella llega al barrio. Los perros aúllan y los niños corren. Sin embargo, en la iglesia estaba temblando, ¿cierto? La tía Chunti estaba temblando en la iglesia, recibiendo del Espíritu, en un tequemeneque más o menos así. Pero cuando llega a su barrio, la gente está escapando. Su marido se oculta bajo la mesa porque llegó su mujer. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. El testimonio real del creyente no puede reflejarse en una espiritualidad falsa. No significa que cuando uno entra tiene que entrar más o menos a un momento tan espirituoso que de repente yo no me acuerdo nada, me caí y no me acuerdo nada. Me acuerdo que algunas personas cuando contaban su experiencia espirituosa, cuando iban de repente donde el chamán o donde el madame chuleta, lo que sea, y decían realmente he caído de espalda, me he quedado quieto, no me acuerdo de nada. La Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. ¿O se acuerdan de repente cuando el Señor mandó a Moisés a liberar a su pueblo de Egipto, al pueblo de Dios, pararse delante de Faraón y diciéndole a Aarón, ahora habla? Y de repente su hermano Aarón diciendo, Dios dice, algo así, ¿no? Como una posesión más o menos de el Señor dice, Dios, no, para nada. No, el espíritu del profeta está sujeto al profeta, dice la palabra, aun cuando el mismo Señor está usando nuestras vidas para hacerlo con tu vida como tú eres, así como usó a Pablo, así como usó a Pedro, a Juan. No necesitamos nosotros una manifestación espirituosa para poder decir que realmente tenemos testimonio en nuestra vida de la presencia de Dios. Si falta amor en nuestra vida, entonces falta Dios. El amor, así como nos diría Gálatas 5, donde nos habla sobre las manifestaciones reales del Espíritu de Dios, veríamos nosotros que el Espíritu y el fruto del Espíritu realmente tiene amor, pero el amor tiene paz, el amor tiene gozo, el amor tiene benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. La pregunta para nosotros es: ¿qué clase de testimonio conocemos de nuestra propia vida? Porque podemos hacer una lista más grande, más larga de los testimonios que hemos visto, horrendos, hipócritas y tantas cosas, pero la pregunta para ti y para mí hoy es: ¿qué clase de testimonio veo en mi propia vida? ¿Qué clase de testimonio veo en mi propia vida? Oh Dios bendito eres tú, Señor. El que dice que está en luz, Primera de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Primera de Juan 2:9. Estoy leyendo algunos versículos que pueden llevarte y llevarme a mí mismo a mirarnos como un espejo frente a las Escrituras y decir: ¿cuál es mi testimonio? ¿Cuál es mi testimonio? Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Es real que vemos nosotros una cantidad de historias y testimonios que son aún algo que podemos nosotros decir que ha sido tropiezo para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta ahora de vuelta es: ¿y qué de mi testimonio?
¿Qué es la forma en la que yo vivo? ¿Realmente hay una manifestación de que el Espíritu de Dios está en mí? Si el Espíritu habita en el creyente, que hemos dicho que debe tener amor. Todo lo espirituoso, caerse al suelo, no sé, tener visiones, no sé, revolcarse en el Espíritu, no sé cuántas cosas más parecidas, el tembleque de que esté de moda, o lo que sea, no produce en verdad fruto del Espíritu, sino simplemente es una vida espirituosa. Me acuerdo que un día alguien estaba diciendo que cuando yo estaba predicando, una persona dice, he visto ángeles ahí en la esquina de la iglesia, cuando era a ese lado de la iglesia, he visto los ángeles ahí. Y yo he dicho, por favor dígale a la hermana que limpie esas arañas, que esa telaraña que está trayendo así reflejos, y el pobre hermano está teniendo visión. ¿Me están entendiendo? El Señor dice que hay ángeles que acampan alrededor de los que le temen. Los ángeles están alrededor de los que le temen. No hay necesidad de adivinación, ni tampoco de visión. Ángeles acampan alrededor de los que le temen. Los veamos, no los veamos, no interesa. Están ahí y están alrededor de los que le temen. ¿Cómo dicen amén? Pero no necesitamos, otra vez digo, 20 manifestaciones o 50 manifestaciones. Necesitamos ver a nuestra vida así como un reflejo frente a la Escritura y decir, hay amor en mi vida, hay testimonio de que el Espíritu de Dios habita en mí. Porque si realmente hay amor, y el amor que tengo es un amor que tiene paz, que tiene benignidad, que tiene la mansedumbre, que tiene gozo en medio aún de las circunstancias, puedo entonces decir que el Espíritu de Dios habita en mí, que soy convertido, que soy cristiano. Puedo saber que el testimonio de mi vida es real para los que me rodean. Pero si no, hay una sola alternativa después, que puede ser que mi vida sea un tropiezo para los que me rodean. ¿Cuántos serán? Entonces, o bendición es mi testimonio o es tropiezo. Y otra vez tengo que verme a mí mismo y decir, ¿qué tipo de testimonio es el mío? ¿Es un testimonio que está trayendo tropiezo o que está trayendo bendición? La persona que empieza a revelar en su vida ese testimonio de amor de Cristo, empieza a transformar su alrededor. ¿Cuántos creen que es verdad? Digan amén. Es maravilloso en medio de una crisis familiar, cuando estamos en consejería, vemos que uno cambia. Y cuando uno cambia, es impresionante cómo Dios utiliza a ese uno para empezar a cambiar lo demás. El testimonio de uno, el testimonio de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios en uno, está trayendo transformación a lo que me rodea. Porque el amor vence todo temor. Porque el amor vence al mundo. ¿Cuántos creen que es verdad? Amén. Oh Dios, danos de tu gracia, Señor. Santo eres tú, Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Si empezamos a juzgarnos a nosotros mismos respecto a lo que estamos compartiendo hoy, entonces miramos a la derecha y a la izquierda y vemos al otro y decimos, y realmente, qué bien que predicó pastor esto, porque este de al lado tiene grandes problemas con su testimonio. O estamos creyendo de repente, sí, Dios, qué bien que vino el hermanito, el sobrino de la tía Chupi, qué bien que vino. Ese necesita saber que tiene que cambiar su vida, pues tropiezo. La Biblia dice que si nosotros aún creemos ver que alguien está viviendo de alguna manera que no tiene un testimonio real de vida, ¿qué dice la Escritura? Deja la cizaña en el trigo. Porque creyendo que es cizaña, sacaremos también el trigo. A su tiempo el Señor se encargará de dividir la cizaña del trigo, pero el Señor no se equivocará. ¿Vamos a estar entendiendo? Digan amén. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, y trato yo mismo de alentarles y decir, veamos cada uno de nosotros nuestro testimonio, si es tropiezo o si es bendición. Si es tropiezo o bendición. ¿Cuál es la señal de nuestra vida? Dios dio señal a Moisés para que crean que Dios estaba con Moisés. ¿Cuál es la señal en mi vida? ¿Cuál es la señal en tu vida de que Dios está contigo?
Que Dios nos pueda dar gracia. ¿Cuántos dicen amén? Este es el desafío. Pablo escribió a Timoteo. Vamos a primera de Timoteo 4:11. Primera de Timoteo 4:11. Primera de Timoteo 4:11, Pablo escribe a Timoteo, un discípulo suyo, un hombre joven en general, y le dice, esto manda y enseña. Ninguno, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Otra vez leamos el versículo 11 y 12. Dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. El desafío para nosotros sigue siendo el mismo. Si Cristo está con nosotros, si Dios ha cambiado nuestra vida, si Dios nos ha salvado, entonces el testimonio que debe haber es un testimonio de amor, y podemos buscar nosotros realmente agradar a Dios siendo ejemplo para los demás. ¿Quién de nosotros, empezando por mí, quién de nosotros realmente puede ser sincero y decir, definitivamente no soy el mejor ejemplo? ¿Cuándo dicen amén? No soy el mejor ejemplo. Ninguno de nosotros podría decir, no, pastor, sí, yo soy el mejor ejemplo. Ninguno de nosotros es el mejor ejemplo. Sin embargo, el llamado del Señor bíblicamente es que nuestro testimonio, en vez de ser tropiezo, sea realmente bendición. Pero primeramente frente a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces vemos nosotros, Pablo dice a Timoteo, sé ejemplo en todas las cosas. Nadie tenga en poco tu juventud. Pero esta palabra no solamente es para los jóvenes. Creo que más o menos el contexto de la edad de Timoteo, si no me equivoco, está entre los 35 y 40 años más o menos, por ahí, ¿no, Tito? Algo por ahí más o menos. Ese era un hombre joven en el concepto bíblico. Ese era un hombre joven. Y está diciendo, nadie tenga en poco tu juventud, porque la gente creía que realmente, y con justa razón, que aún con mayor edad venía la sabiduría, porque la comunión con Dios era para el pueblo de Israel, tenía que seguir creciendo en esto. Y así esta forma de pensamiento pasa también a los griegos convertidos, a los que no eran cristianos, a los que no eran judíos, perdón, que se convierten a Cristo. El mismo pensamiento, donde los mayores seguían siendo algo respetable por causa de que tenían que seguir creciendo en Cristo. Pero un hombre de 35 o 40 años era un joven simplemente. Y está diciendo, a pesar de que tu juventud puede ser algo que no te ayude para ser ejemplo de los demás, sé ejemplo de los demás. Alguien está diciendo, ve mi amor, le he dicho, yo puedo seguir siendo inmaduro, tengo 40 años todavía recién. No aproveche, hermano, que dio la prédica, por favor. Me avisa, hermano, después. Tito 2, 7, 8. Tito 2, 7, 8. Vemos cuál es el desafío. Hemos empezado compartiendo la palabra y viendo testimonio. Pero un testimonio o como tropiezo o como bendición. Los ejemplos que hemos visto al principio nos llevaban a ver cuánto tropiezo existe de parte de muchos por causa de un cristianismo que no lo es. De una vida que en vez de testificar a Cristo, testifica cualquier otra cosa. En medio de eso hemos visto que el Señor quiere que nosotros reflejemos a Cristo mismo y por lo tanto reflejemos amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Cuántos me siguen? Digan amén. Tito 2, 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. El apóstol Pablo está escribiendo a otro joven, Tito. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad,
Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Veíamos que hay personas que quieren dar un testimonio y no hablar de Cristo. El testimonio real, el que el Señor quiere de nosotros, es un testimonio integral. Vivimos como creyentes y hablamos como creyentes. Vivimos como creyentes y presentamos el Evangelio como creyentes. ¿Qué dice la Escritura? A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Oh pastor, mi testimonio de vida está bien. Realmente me ha apartado de mucho pecado. Pero ¿sabes qué? La oficina no es un buen lugar para lo de Cristo. Yo prefiero cuando realmente sale alguien de la oficina a tomar un café conmigo, que nunca pasa eso, algún día sí más o menos se puede hablar de Cristo. Pastor, cuando hago deporte no es un buen momento para hablar de Cristo. Pastor, no es un buen momento cuando uno está en la universidad. Uno va a la universidad a estudiar. ¿Y qué dice la Escritura? A tiempo y fuera de tiempo. Nuestro testimonio no solamente de vida, sino testificando de Cristo con nuestras palabras, mostrando que el Cristo a quien amamos realmente es esperanza para este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Danos de tu gracia, Señor. Podemos ver nosotros Filipenses 3, 12, 14. Filipenses 3, 12 y 14. Algunos podrían decir, el apóstol Pablo está escribiendo y le dice a Timoteo y a Tito que puedan estar realmente siendo ejemplo de los creyentes. Realmente un hombre como Pablo, un hombre perfecto en su caminar, un hombre excelente en su caminar, un hombre que había logrado ya todo en su vida. Pero veamos qué dice Filipenses 3, 12 y 14 y veamos quién está alentando a Tito y a Timoteo para que sean ejemplo de los creyentes. Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, refiriéndose realmente a esa vida que uno debe vivir. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El que está diciendo ser ejemplo de los creyentes, el apóstol Pablo, el que está diciendo debe ser ejemplo de los creyentes, es un hombre que no considera, aún con la entrega a Dios y con el testimonio de su propia vida, no cree haber alcanzado el lugar todavía que debe alcanzarlo. ¿Cuál es el ejemplo de Pablo? El que está diciendo que seamos ejemplares en nuestra vida, está dando un ejemplo mayor en su vida. Y está dando un ejemplo de que él no es una perfección, sino que sigue hacia la meta y sigue hacia la meta. Cuando leí esto hace muchos años atrás, yo dije, wow, esto para mí es consuelo. Porque yo pensé que mi llamado hacia la semejanza de Cristo tenía que estar así en una perfección increíble. Que mi llamado hacia la santidad tenía que estar en un nivel impresionante. Que yo debía estar ahí, pero casi levitando. Y como realmente yo sé y sabía quién era yo mismo, y veía toda mi humanidad y mi perversidad en medio de mi lucha contra el pecado, entonces yo estaba absolutamente frustrado. Pero cuando vi que el apóstol Pablo era ejemplo de los creyentes, en que él proseguía la meta, no en que estaba en la perfección, en la plus ultra perfección, sino que proseguía a la meta y proseguía a la meta. Para mí fue una esperanza. Porque yo dije, sí Señor, yo puedo proseguir a la meta. No puedo prometerte que no voy a fallar, pero sí puedo prometerte que voy a proseguir a la meta. ¿Cuántos serán? Mi testimonio, tu testimonio debe ser así.
Debe ser un desafío delante del Señor, diciendo: sí, Señor, yo sé que soy llamado a reflejar de ti en mi vida, a que los demás te conozcan por causa de mi vida, por lo que vivo y por lo que predico, por lo que comparto de ti. Pero, Señor, esto es justamente un llamado para que a pesar de mí yo prosiga a la meta. ¿Cuántos dicen amén? No pude encontrar consuelo y no vas a encontrar consuelo, yo creo. Si realmente crees que realmente tú tienes el poder absoluto para poder lograr lo que Dios quiere respecto a su semejanza. Pero creo que es consolador que Dios hubiera escogido un pecador como tú, como yo, una pecadora como tú, para poder realmente reflejar su vida de amor en cada uno de nosotros. Vamos a ver. Creo que es un privilegio maravilloso. Ayer hablábamos en la reunión de matrimonios y les decía, es un privilegio maravilloso el que Dios hubiera escogido una persona como tú o como yo para reflejar su vida en ti, para que los demás conozcan a Cristo por ti. ¿No creen que Dios ha dado un llamado de privilegio para tu vida, para mi vida? ¿Cuántos dicen amén? Y en eso está diciendo el Señor y mostrándonos en las Escrituras que lo que es necesario es que tú seas perseverante en seguir hacia esa meta, que tu vida refleje a Cristo. Por tanto, que el amor sea en tu vida lo que la gente pueda ver, un amor paciente, un amor bondadoso, un amor que no se cree. Oh, Dios nos dé esa gracia para dar testimonio de Él. Hace muchos años la gente se presentaba y daba su testimonio. ¿Saben cómo eran los testimonios? Algunos han vivido esa época. Alguien se paraba delante de la iglesia y contaba: yo era un desgraciado. Y ahí empezaba su testimonio. Y empezaba a contar sus años de prisión en la cárcel y después mostraba sus cicatrices en el cuerpo y contaba sus grandes experiencias con las pandillas y con las pateaduras y cuantas cosas por el estilo. No faltaba el que daba testimonio de su vida para contar que Dios había cambiado su vida, y pasaba media hora contando lo campeón que era con las mujeres y lo campeón que era con los puños. Entonces uno se enteraba que era un campeón y lo contaba su testimonio con tanto gozo, con tanta alegría, que parece que estaba extrañando su pasado. ¿Están entendiendo? Y después de eso 10 minutos pasaba diciendo: hasta que Dios llegó a mi vida. Algunas personas cuando estaban en la iglesia decían: ¿cuándo llegaré a ser igual que ese cretino? Porque no tengo testimonio que contar. Yo a lo mucho me chupo el dedo mucho todavía en mis 40 años y de vez en cuando me rasco la oreja y nadie ve, pero no tengo que contar ningún testimonio que contar. ¿Me están entendiendo? O voy a entregarme al mundo, a la prostitución, a las pandillas, a la drogadicción, algo para volver a la iglesia y contar un testimonio que por lo menos impacte, porque no tengo nada que contar. La Biblia no quiere que nosotros empecemos a brillar con nuestras historias, ni con nuestros testimonios, ni de nuestro pasado glorioso, ni tampoco que contemos y estemos viviendo nosotros de un testimonio donde hablemos de nosotros mismos para que la gente de alguna forma se impresione. Dios quiere un testimonio real de vida, de tu vida y de mi vida, hacia los que nos rodean. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que vean a Cristo en nosotros, que sea reflejado el amor de Dios en nuestras vidas, y que escuchen el evangelio de nuestras bocas y puedan realmente testimoniar que nuestra vida es así, conforme a lo que estamos enseñando cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oh Dios santo eres tú, Señor. Gracias doy al Señor porque Pablo nos dejó ese ejemplo de proseguir a la meta. Testimonio otra vez puede ser o bendición para muchos o tropiezo para muchos, pero es necesario que prioricemos primero. Y justamente ayer en la reunión de matrimonios les decía, es necesario que prioricemos respecto a nuestro testimonio. ¿Quién debe tener claro nuestro testimonio? ¿Para quién debemos ser nosotros ejemplo? Debemos empezar, lo voy a repetir siempre en esta iglesia, aunque me duela a mí, aunque me exija a mí, pero debe empezar con nuestro cónyuge. ¿Cuántos dicen amén?
Debe empezar por nuestro cónyuge. Nuestro cónyuge debe tener el primer testimonio de nuestra vida. Lo decía de otra manera ayer en la noche. Nuestro primer testigo es Dios. Él debe ser testigo. Tenemos una nube de testigos sobre nosotros, pero nuestro primer testigo sobre lo que vivimos, sobre lo que hacemos, debe ser Dios. Cuando dicen amén. Y por lo tanto debemos caminar como Él quiere, porque Él es nuestro primer testigo. Pero nuestro segundo testigo debe ser nuestro cónyuge. Mi esposa debe dar testimonio de quién soy yo. Ella debe decir que soy creyente. Ella debe decir que el Espíritu de Dios habita en mí. Las mujeres podrían decir, mi esposo debe decir, ¿quién soy yo? ¿Cuánto Cristo está en mí? ¿Y cuándo en verdad es mi entrega al Señor? ¿Cuándo dicen amén? Mi testimonio entonces debe tener prioridades. Primero Dios debe ver mi testimonio. Luego mi testigo debe ser mi cónyuge. Luego deben ser mis hijos. Si alguno es soltero, deben ser sus padres. Si uno está casado, no solamente su esposa, sus hijos, sino sus padres, sus suegros y cada uno de los que le rodean cerca. Ellos deben ver nuestro testimonio y deben poder ser aquellos testigos de lo que nosotros vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Claro que es difícil. ¿Cuántos dicen amén? Si nuestro testimonio sería con los de afuera, o con los que trabajamos, o con quienes de alguna forma nos relacionamos diariamente, pero en el trabajo, o en la universidad, o en el colegio, les cuento que no es tan difícil tener buen testimonio ahí. No es tan difícil. Pero el testimonio real debe ser con quien vivimos. ¿Cuántos están de acuerdo? Digan amén. Ellos deben saber de Cristo en nuestra vida. Posiblemente, como regla general, esto es lo que no se vive, porque hay mucha gente aún cristiana que está dando testimonio para muchos, y muchos están escuchando de Cristo, y no solamente de Cristo, sino están viendo en su vida a Cristo, pero en casa no se ve a Cristo. La esperanza para nosotros es que nuestro cónyuge vea a Cristo en nuestras vidas, para que algún día se convierta si nunca se convirtió, para que sea alentado o alentada y persevere en el caminar por causa de que ve en nuestra vida que nosotros, igual que Pablo, proseguimos y proseguimos a la meta a pesar de lo que somos. ¿Cuántos dicen amén? La esperanza para nuestros hijos de no aborrecer el Evangelio como lo hicimos nosotros algún momento en nuestra vida. La esperanza para nuestros hijos de no blasfemar contra el nombre de Cristo como algún día lo hicimos nosotros por causa del mal testimonio de miles de cristianos. La esperanza de nuestros hijos está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Porque Dios mismo es el que nos delegó a nuestros hijos. Herencia de Él son nuestros hijos. Dios nos los dio, no son nuestros, sino son de Dios. Y son herencia de Dios que ha puesto el Señor en nuestras manos. Y si yo no amo a mi esposa y no la respeto, entonces mi hijo no va a tener esperanza del Evangelio. Porque aunque le predique quien le predique, él va a ver mi vida y la vida de mi esposa, y va a decir realmente, esto es matrimonio, yo no quiero matrimonio, prefiero vivirme con alguien, pecar contra Dios, pero matrimonio no quiero, porque esto es matrimonio, yo lo he vivido y no lo quiero. ¿Cuántos han entendido? La esperanza para nuestros hijos es nuestro testimonio de vida. Aun si alguien está en una situación, ya en un divorcio o en una separación o lo que sea, su vida sigue siendo la esperanza para sus hijos, porque puede dar testimonio en medio de lo que sufra, en medio de lo que viva, en medio de la tragedia del divorcio o lo que sea. Puede dar testimonio de que hay amor de Dios en su vida, de que Dios está con ella, de que Dios está con él, y que puede Dios ser glorificado delante de los ojos de sus hijos. ¿Cuándo dicen amén? Tú y yo somos el instrumento para dar un testimonio de bendición. Que sean bendecidos nuestros cónyuges, que sean bendecidos nuestros hijos, nuestros padres, nuestros suegros, que vean a Cristo en nuestras vidas, que escuchen de Cristo por nuestras bocas, y que aunque nosotros veamos que somos tan frágiles y simplemente perversos, perdonados por Dios, podamos cada uno de nosotros proseguir en la meta. Necesitamos en verdad de Cristo
para hacer todo esto. ¿Cuánto dicen amén? Oh Dios, danos de tu gracia, Señor, bendito Dios. Por otro lado, algo bien importante que hablamos anoche es que en medio de este testimonio de vida también tenemos que entender que el testimonio verdadero no es el reflejar quiénes somos. Porque la gente está diciendo, pastor, yo no soy hipócrita. Yo siempre he hablado ajos y cebollas. Mi familia siempre es conocida por ajos y cebollas. Somos los ajos de la familia. Siempre con cochinada en la boca. Pero somos así. Nos caracteriza eso. Además tiene gusto cuando hablamos. Porque sin esas ajos y cebollas no tiene gusto lo que decimos. Pero no somos hipócritas, pastor. Vamos a la iglesia y ahí nos cuidamos un poco para no ofender a los hermanos, pero en casa hablamos como siempre. Y todos entendemos qué significa nuestras cochinadas. Sí, pastor, yo no soy hipócrita, así como soy, le digo que soy así. Yo de repente le dice, mi amor, ¿sabes qué? Yo no puedo realmente con mi carácter, y yo soy como soy, y no voy a ser hipócrita contigo mi vida. A mí me gusta siempre salir con mis amigas, y no quiero ser hipócrita contigo mi vida. ¿Me están entendiendo? Así a veces vivimos, ¿no? No soy hipócrita, pastor. Yo siempre le digo a la gente en su cara lo que pienso. ¿Cuántas cosas más por ahí? Y siempre digo, nadie puede dudar de que lo que yo pienso, lo digo. Lo que yo soy así, realmente yo siento y lo digo. No hay hipocresía en mi vida, pastor. Es mi privilegio, es realmente mi don. El testimonio de nosotros no es revelar quién somos. Revelar quién somos. Fortalecer nuestra identidad. Afianzar nuestra personalidad. Crecer en nuestra autoestima. No es el llamado de Dios para nuestras vidas. Oh Dios, alguien diría, pastor, pero eso es un testimonio hipócrita porque uno no muestra lo que es. En la Biblia el Señor no dice que tú muestres lo que eres, porque el Señor murió por lo que eres y el Señor murió por lo que soy, para que nosotros busquemos la semejanza de Cristo y reflejemos a Cristo en nuestra vida. Porque no es bueno lo que pensamos, porque no es bueno lo que queremos decir, porque no es bueno lo que somos. El Señor murió en la cruz por eso, en la cruz del Calvario. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Y el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú y yo reflejemos santidad. Por lo tanto, reflejemos de Cristo. Porque ¿quién dice que lo que tú piensas es correcto y lo que quieres decirle a alguien en su cara, para no ser hipócrita, es correcto? El Señor quiere que sintamos lo que sintamos y querramos hacer lo que querramos hacer. No lo hagamos por causa de Cristo. ¿Cuántos creen que es verdad? La palabra de Dios no dice que tú seas quien eres. La palabra de Dios dice que tú mueras para que Cristo crezca. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Así que ninguno puede fijarse en el espejo y verse a sí mismo y decir, realmente Dios, qué bien que me escogiste a mí, yo soy tu ayudante idóneo. Soy el hombre para tu ministerio, soy la mujer para la iglesia. Oh Dios, gracias porque me has hecho así. Lo que podemos decir es, Señor, ten misericordia de mí. Gracias por morir en la cruz del Calvario por este vil pecador. Transforma mi vida a tu imagen. Que el carácter tuyo sea reflejado en mi vida. Porque mi carácter es espantoso. Porque soy detestable. Pero tú eres amoroso. Y yo necesito aprender de ti para ser como tú. Que Dios cambió el corazón de piedra en un corazón de carne. Y el corazón de piedra es propio nuestro. El corazón que da Dios es un corazón que viene de Dios. ¿Cuántos creen que es verdad? Para terminar, entonces, podamos resumir claramente. Hay horrendo testimonio en medio de lo que vivimos. La gente está aborreciendo al cristianismo por los testimonios de los falsos cristianos. Pero hay gente como tú y como yo que quiere tomar una decisión
de aceptar el desafío de Dios, de ser ejemplo para los demás, por causa de reflejar a Cristo en vez de reflejar su propia vida. Hay personas como tú y como yo que han decidido que no son importantes, pero que Cristo lo es. ¿Cuántos dicen amén? Y que no se aman a sí mismos con un amor egocentrista, sino con el amor básico que Dios nos dio. Un amor simplemente que precautela nuestra vida diariamente, para alimentarnos, para vestirnos, para no dañarnos. Un amor básico que Dios nos dio, pero un amor mayor a la obra de Cristo en nuestras vidas. Que Dios pueda reflejar su testimonio en nosotros, que Dios pueda testificar del mismo en nuestras vidas, y que el testimonio nuestro refleje en que Dios creemos y que Dios habita en nosotros. Y que no importa realmente que las personas lejanas sepan de nosotros, sino que las cercanas puedan dar testimonio de que es Cristo el que está en nosotros. Que cada vez más nos parecemos a Jesús. Cuando dicen amén. Que nuestros hijos tengan esperanza por ver lo que es un hombre y lo que es una mujer con Cristo. Que nuestro testimonio primero sea con ellos. Oh Dios, que nos dé esa gracia, Señor. Cuando dicen amén. Y que no seamos lo que somos, sino que seamos lo que Dios quiere, porque Dios quiere otra cosa de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, oramos.